Algo que guarda relación con el concepto de no tomarse el sueño del mundo en serio es lo que los psicólogos denominan sueño lúcido. Es un fenómeno en el cual, en el medio del sueño nocturno, nos damos cuenta de que estamos soñando. O sea, mientras estamos ahí en la cama soñando, me doy cuenta, por eso se llama sueño lúcido, de que es un sueño. Me doy cuenta de que estoy siendo el soñador. Entonces, puedo encontrarme en el medio de una pesadilla aterradora y de repente digo, ¡ay! Es un sueño, ¿no? Bien. El sueño continúa. Lo que desaparece es el miedo. La contraparte que propone el curso para el soñador lúcido es el que le llama el soñador feliz, que mientras sigue viviendo en el mundo ilusorio, de repente se da cuenta de que en realidad no está aquí. ¿Sí? O sea, es un darme cuenta, una actitud mental, lo que va a suceder. Entonces, continuando con la analogía del soñador lúcido, pero ahora en el contexto de sentarse frente a una pantalla, sería como si nosotros, como observadores, estuviéramos viendo una cinta de video y de repente decimos, y me doy cuenta de que estoy viendo algo que ya ocurrió. Más o menos como cuando miro una película repetida, ¿no? Y digo, esta ya la vi. Bueno. Entonces estamos observándonos como una figura en el sueño. Estamos todavía dentro del sueño, pero soy consciente de que es un sueño. Bien. Este cambio de conciencia viene a ser, o sea, a ver cómo lo explica acá, ¿no? Como que puedo sintonizar, ¿no? Como sintonizar la radio. ¿Bien? Bien. A ver cómo lo explica acá. Lo quiero poner en otras palabras para que sea más sencillo, ¿no? Dice, es como si hubiera dos voces hablándonos mientras miramos la pantalla. El ego, por un lado, me dice, sigue sintonizando con mi estación de radio y cree que el drama del cuerpo que estás viendo te está ocurriendo realmente a ti. Y la voz del espíritu sintoniza y dice, lo que estás observando no es más que un sueño. Pero antes de poder oír este mensaje con claridad, primero tengo que considerar la idea de que hay otra manera de mirar el sueño. ¿Bien? La analogía del video o la película es una manera simplificada de presentar el concepto y tiene la desventaja de ser lineal. De hecho, es mejor usar la analogía de un ordenador con toda su complejidad, aunque también es una manera más complicada de establecer el punto, ¿no? Imaginémonos sentados delante de la pantalla del ordenador, con una miríada de programas entre los que podemos elegir, muchos botones distintos que podemos pulsar. Esta analogía representa mucho mejor la complejidad de nuestras vidas individuales y de nuestras interacciones con el mundo. El ordenador también es una analogía útil de la relación entre la mente, observador, y el cerebro, cuerpo. En la medida en que la mente ha programado al cerebro, tal como el programador del ordenador dice a este lo que tiene que hacer, el ordenador no puede funcionar sin un programa y una fuente de energía. Asimismo, el cerebro, y por lo tanto el cuerpo, carece totalmente de vida sin las instrucciones de la mente. Otra analogía es la de el caleidoscopio. ¿Vieron ese aparatito, no? Que uno mira así y según cómo lo va moviendo, va viendo los cristalitos que se ven que se mueven y tienen diferentes formitas y colores. Entonces, depende de cómo la luz atraviesa el caleidoscopio, es lo que vemos. Bien, a veces vemos los trocitos formando diseños simétricos
y hermosos y a veces no. El estado de la mente dividida se entiende mejor como un caleidoscopio dentro de otro caleidoscopio, una división dentro de otra división, siendo la primera la proyección hacia afuera de la mente dividida primordial, que es la pieza de cristal original del caleidoscopio, ¿no? La proyección es el pensamiento original de separación o fragmentación de Dios. Por lo tanto, el mundo que se proyecta hacia afuera es idéntico al pensamiento de separación que ha sido proyectado. Y así el cristal sigue fragmentándose. Es como si cada pensamiento proyectado se convirtiera en su propio caleidoscopio. El proceso es descomunal y se resiste a cualquier intento de aprehensión lógica o racional, puesto que la complejidad es abrumadora para nuestro limitado pensamiento humano. El truco del tiempo es que ahora, este aparente instante de fragmentación parece haber ocurrido a lo largo de una inmensa extensión de tiempo. La linealidad del tiempo es el velo que esconde la coexistencia simultánea de cada parte del cristal fragmentado. Transfiriendo al caleidoscopio la idea que hemos comentado antes del observador y lo observado, podemos entender que el observador, o sea, el tomador de decisiones, está fuera de lo que observa. Dentro del caleidoscopio no hay diferencia entre observador y observado. Son uno. La parte está en el todo y el todo está en la parte. Esto es similar a un psicoterapeuta analizando un sueño, interpretando que todos los símbolos son parte del soñador. El sueño y el soñador son uno. Nosotros, que hemos soñado los sueños de nuestras vidas, en realidad nos alzamos fuera de ellos. Estamos fuera, pero creemos estar en ellos. O sea, creemos estar dentro del sueño. Y encima creemos que estamos siendo controlados por el sueño. Otra manera más de conceptualizar el modelo de una mente dentro de otra mente es pensar en cada fragmento como en el chip de un ordenador lleno de información o pensamientos. Entonces cada pensamiento en sí es un chip y así sucesivamente. El proceso comienza en la medida en que uno puede hablar de un límite temporal, ¿no? Para lo que está más allá del tiempo, con el único chip del pensamiento de separación, del único hijo, y a partir de ahí el chip se fragmenta continuamente. Chip dentro de chip, caleidoscopio dentro de caleidoscopio. Y así es como el curso describe este proceso en el capítulo 18. Lo voy a buscar acá está, pero lo voy a buscar. Capítulo 18, sección 1. Si quieren, váyanlo buscando junto conmigo. Capítulo 18, sección 1. Sí. Sección 1, párrafo 4. Oraciones. Porque dicen el sustituto de la realidad. Claro, acá le está dando una explicación, cuando eso no lo encuentro. Acá. ¿Tú qué crees que Dios? Acá está. ¿Tú qué crees que Dios es miedo? Acá está. Tan solo llevaste a cabo una sustitución. Esta ha adoptado muchas formas porque fue la sustitución de la verdad por la ilusión, la de la plenitud por la fragmentación.
Dicha sustitución a su vez ha sido tan desmenuzada y subdividida y dividida de nuevo una y otra vez, que ahora resulta casi imposible percibir que una vez fue una sola y que todavía sigue siendo lo que siempre fue. Ese único error que llevó a la verdad, a la ilusión, a lo infinito, a lo temporal y a la vida, a la muerte, fue el único que jamás cometiste. Todo tu mundo se basa en él, todo lo que ves lo refleja y todas las relaciones especiales que jamás entablaste proceden de él. Creo que acá muy bien. Sí. ¿No? Tal vez te sorprenda, en el párrafo 5 dice, porque después se refiere al párrafo 5, tal vez te sorprenda oír cuán diferente es la realidad de eso que ves. No te das cuenta de la magnitud de ese único error. Fue tan inmenso y tan absolutamente increíble que de él no pudo sino surgir un mundo totalmente irreal. ¿Qué otra cosa si no podía haber surgido de él? A medida que empieces a examinar sus aspectos fragmentados, te darás cuenta de que son bastante temibles. Pero nada que hayas visto puede ni remotamente empezar a mostrarte la enormidad del error original, el cual pareció expulsarte del cielo, fragmentar el conocimiento convirtiéndolo en inútiles añicos de percepciones desunidas y forzarte a llevar a cabo más sustituciones. Esta imagen del caleidoscopio también incorpora una de las ideas claves del holograma. La totalidad está contenida en cada parte, ¿no? Cuando hacemos el ejemplo de la manzana, que si yo tomo un pedacito de manzana tiene las mismas características, propiedades en contenido, ¿no? No tiene más la forma de la manzana, pero sí posee todo lo de la manzana. El proceso del holograma consiste en dividir un rayo de luz láser, un rayo con una única longitud de onda, a diferencia de las múltiples longitudes de onda de la luz ordinaria, en dos. Un rayo, llamado el rayo de referencia, ilumina el objeto que está siendo fotografiado, mientras que el otro, llamado el rayo de experiencia, interfiere con la luz que está siendo reflejada por el objeto. A continuación, ambos rayos son dirigidos a una placa fotográfica, donde su interacción queda grabada y forma el holograma. Finalmente, cuando un rayo láser brilla a través de esta imagen holográfica, el espectador la percibe tridimensionalmente. Aquí, de manera incluso más precisa, cualquier parte del objeto percibido en la fotografía contiene dentro de él la totalidad. En otras palabras, la parte define al todo y recrea para el perceptor la naturaleza de la totalidad del objeto. En este sentido, la declaración que se hace en el material de Set, una serie de libros escritos por Jane Roberts y canalizados de una entidad llamada Set, de que todas las encarnaciones están ocurriendo simultáneamente, es similar a las enseñanzas del curso de que todos los eventos han ocurrido en un instante. Y sin embargo parecen estar desarrollándose secuencialmente a lo largo del tiempo. Así, todas las encarnaciones que en este mundo de espacio y tiempo se extenderían a lo largo de millones y millones de años, están encapsuladas en un holograma, espacio-tiempo de este único instante. Si pensamos en la mente de la filiación de Dios como en una hoja de cristal unificada y prístina, el Cristo, tal como Dios lo creó, entonces la separación es la aparente fragmentación del cristal en miles de millones de partes. Esto es lo que se transmite en la imagen del caleidoscopio, donde los pequeños trocitos de cristal
representan las partes fragmentadas de la filiación. Así la parte observante de nuestras mentes se sienta frente al caleidoscopio, que en nuestra imagen anterior era el aparato de video, enciende el aparato y puede ver lo que haya elegido ver y experimentar en cualquier momento concreto. Bien, dado toda esta explicación, ¿no? De tantas analogías, que el caleidoscopio, que el ordenador, que la pantalla de cine, ¿no? Que el holograma, nos podemos dar cuenta de que en cualquier momento dado nuestras mentes pueden tomar una decisión. Por ejemplo, la de estar viviendo en Nueva York al fin del siglo XX, mientras que en otra parte de nuestras mentes nos experimentamos en un tiempo y espacio totalmente distintos, en otro periodo histórico. Una vez más, podemos pensar en la imagen de chip dentro del chip, del caleidoscopio dentro del caleidoscopio. No somos conscientes de esto porque hemos limitado nuestras mentes estableciendo las leyes del espacio y del tiempo, las cuales programan nuestros cerebros y limitan nuestra experiencia de nosotros mismos. Las personas que tienen regresiones a vidas pasadas o que pueden ver el futuro, simplemente están retirando algunas de las barreras limitantes que antes le impedían experimentar mucho más de lo que en realidad está dentro de sus propias mentes. En estas barreras hay un propósito adaptativo. Por ejemplo, considera el mundo de la percepción desde un punto de vista puramente fisiológico. Nuestros cerebros están siendo bombardeados continuamente por miles y miles de estímulos sensoriales. Nosotros filtramos automáticamente, y esto es tan automático que no somos conscientes de ello, todo lo que no es necesario en ese momento. Por ejemplo, cuando uno da una charla que está siendo grabada, la atención está en lo que dice y en la interacción con el público. Sin embargo, cuando reproduce la grabación posteriormente, uno oye sonidos que no estaban en su conciencia mientras daba la charla. ¿Sí? Los coches que pasaban, los pajaritos, los perros que ladraban, qué sé yo. ¿Bien? Todos los cuales no los oyó en ese momento que estaba grabando, porque el cerebro los había eliminado selectivamente. Esto es un mecanismo adaptativo, porque no habría manera de poder funcionar en este mundo si nosotros tuviéramos que prestar atención a todos los estímulos al mismo tiempo, no podríamos. Si pasamos de la dimensión fisiológica a la dimensión psicológica de la mente, vamos a observar que está operando el mismo proceso de filtración. Nosotros no podríamos vivir en este mundo si, por ejemplo, en el mismo momento en el que estoy hablando con ustedes, ¿no? Estuviera hablando con personas de mis encarnaciones anteriores o futuras, ¿no? Todas las cuales ya están incluidas en el guión que está escrito. Así, una parte adaptativa de vivir en el mundo del tiempo consiste en prestar atención únicamente a lo que está ocurriendo ahora en esta dimensión particular de tiempo y espacio. La totalidad de la experiencia de la mente se halla dentro de cada fragmento de esa experiencia. Entonces, las imágenes de la alfombra, la cinta de video, el caleidoscopio, el holograma, nos ayudan a ilustrar algunas partes claves del concepto del tiempo del que habla el curso. Es decir, estamos observando lo que ya ha ocurrido. Y que lo que nos parece que son sucesos diferenciados teniendo lugar en una progresión lineal, pasado, presente, futuro, están presentes simultáneamente en nuestras mentes.
porque la totalidad del tiempo ocurrió así, ¡pum!, en un instante. Nosotros nos enfocamos en segmentos de la fragmentación total en cualquier momento dado y elegimos si vemos la película versión ego o versión Espíritu Santo.